7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al jurista y constitucionalista doctor Ismael Quintana. Lo hemos invitado a hacer unas reflexiones desde afuera sobre la transición de gobierno que está en la recta final. Primero la posesión de la Asamblea Nacional, la entrega de credenciales y luego, aun cuando no hay fecha exacta, hay previsiones. Ayer nomás anunciaba el CNE para el arranque de la nueva administración del hoy presidente electo, Daniel Noboa. ¿Cómo avanzar en este proceso de transición? Partiendo de un hecho, más allá de ideologías, está el país. El éxito del nuevo gobierno será éxito del país. El fracaso del nuevo gobierno será el fracaso del Ecuador. Por ello, en este periodo de año y medio para completar los 4 años de la actual administración, se necesita acertar, ojalá lo menos posible con los errores y desde el primer día del mandato. ¿Cómo ve este proceso, doctor Ismael Quintana? Buen día. Bueno, buenos días, don Miguel. Siempre es un privilegio estar aquí con ustedes y por supuesto con quienes nos están escuchando y mirando a través de Radio Democracia. Primero yo debo rescatar varias cosas, ¿no? Gracias. Esta costumbre que me parece que se inaugura tras el término del mandato del presidente Moreno y el inicio del gobierno del presidente Lasso de organizar estas transiciones, que en Ecuador no eran, digamos, tan comunes, peor en el régimen del correísmo, donde obviamente transiciones no habían. No hubo cambios de gobierno. Entonces, me parece que eso es importante y eso se ha mantenido, es decir, ha habido esa voluntad, yo veo, de tanto del mandatario saliente como del entrante, de mantener estas reuniones de trabajo para organizar una transición, porque detrás de una presidencia de la República hay todo un aparataje estatal de la administración pública central que es grande y que requiere una transferencia anticipada, ordenada de información, para efectos de ver en qué estado está cada cartera de Estado, en qué estado está la presidencia de la República, que internamente tiene también varias dependencias, y lo propio con la vicepresidencia de la República. Así que en ese sentido veo con ojos positivos, con algo de expectativa, cómo culmine este proceso de transición de cara a algo que se viene en 3 o 4 semanas. Ayer el Consejo Nacional Electoral ha proclamado oficialmente el resultado en la elección del binomio presidencial, según nuestra ley, que a veces para el Consejo Electoral no vale nada. Nuestra ley orgánica electoral, artículo 91, en realidad dispone que las autoridades que son electas en estos procesos en contextos de muerte cruzada deben posesionarse en el cargo 15 días después o dentro de los 15 días después de proclamados los resultados. En principio, entonces, si ayer se ha proclamado el resultado del binomio Noboa-Abad, quiere decir que al 15 de noviembre deberíamos tenerlos ya posesionados en el cargo. Pero claro, tenemos un problema adicional porque para que ellos se posesionen se requiere una asamblea previamente instalada y en funciones. Y ahí tenemos un dolor de cabeza porque hasta el día de ayer este ex candidato por el movimiento Construye ha presentado, por lo que vi en redes sociales, una acción de protección, curiosamente, desnaturalizando nuevamente el sistema de garantías jurisdiccionales, ha presentado una acción de protección ante el Tribunal Contencioso Electoral para insistir en esos reclamos que incluso ya el movimiento político Construye indicó que no eran acciones consensuadas o acordadas por esta organización política, sino movidas o jugarretas mal hechas por parte de este ex candidato a la Asamblea Nacional. Esperemos que eso sea liminarmente desestimado para que todo este mes que nos quedaría, porque tentativamente la Asamblea se va a instalar el 20 y el presidente y la vicepresidente van a asumir funciones el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, para que en todo este mes, estas 3 o 4 semanas que quedarían, pues continúen los procesos de transición para efectos de que las cosas queden aclaradas, queden en orden y el nuevo binomio, pues con su gabinete puedan asumir funciones inmediatamente. Ahora, a propósito de lo que usted señala, doctor Ismael Quintana,
también depende en este manoseo permanente de las acciones constitucionales, que se rechace, sean los jueces ordinarios, sean los jueces electorales en este caso. Bueno, se ha presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral una cosa francamente descabellada. Si ya ese, no sé si llamarle impugnación, reclamo, que se presentó la anterior semana en vía administrativa y que afortunadamente fue liminarmente rechazado por el Consejo Electoral, porque no cumplía con ninguno de los estándares del propio Código de la Democracia, ya era francamente una tontería, una torpeza, una jugarreta que tenía claramente una finalidad, y la finalidad era dilatar la asunción del mando del presidente y de la vicepresidenta, además de la instalación de la próxima Asamblea Nacional. Pero ya lo de hoy es honestamente digno de una sanción ejemplificadora, es decir, ir a presentar una acción de protección ante un juez que no tiene competencia para conocer las acciones de protección. Que yo sepa, el Tribunal Contencioso Electoral no tiene competencia ni territorial ni material para resolver acciones de protección. De tal manera que aquí lo que debe ocurrir es que entre hoy y mañana, a más tardar, el tribunal inadmita al trámite, rechace, se inhiba de conocer. En realidad debería ser un auto inhibitorio donde el tribunal le aclare a este señor que no tiene competencia para entrar a resolver y a conocer una acción de protección. Y me parece que una vez que eso se resuelva, creo que el Tribunal Contencioso Electoral debe y va a obrar en ese sentido, pues las vías de impugnación ya quedarían prácticamente cerradas, y eso daría pie a que el Consejo Electoral ya pueda proclamar oficialmente los resultados también para las dignidades de la Asamblea Nacional que todavía están pendientes de esa proclamación, y sobre la base de eso pues ya tener certezas. Hasta aquí tentativamente sería el 20 de este mes, pero tener ya la certeza de que se va a poder instalar la legislatura, porque una vez instalada la legislatura, pues evidentemente cabe ya la posesión del presidente y de la vicepresidenta electos. ¿Cuáles debieran ser las prioridades en esta transición que debiera ser ordenada del gobierno saliente al gobierno entrante? A ver, yo creo que a nivel presidencial usted tiene algunas cosas que van a tener que ser atendidas inmediatamente. Tenemos un problema energético, quiere decir que ya deberíamos conocer en estos días el ministro o la persona que se va a encargar de la cartera sucediendo al ministro saliente Santos Alvite. Debería entonces ya iniciarse un proceso de transición en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales para efectos de analizar en qué estado están estas negociaciones que el presidente Lasso hizo en Colombia el fin de semana, cómo se va a obtener y en qué plazos también el apoyo de la industria privada, que ha dicho que van a colaborar con el tema también de la energía. Entonces me parece que esa es una prioridad importantísima, porque naturalmente detrás de estos cortes de luz que estamos teniendo, pues hay afección a varios negocios, a varios emprendimientos que día a día están perdiendo pues recursos por este tema. Así que me parece que en la transición ese debería ser un tema prioritario. Naturalmente creo que hay otro elemento que es la gestión de riesgos por el fenómeno del Niño. Debería entonces ya haberse iniciado un proceso de transición también en ese tema. Incluso ahí, y eso le digo con conocimiento de causa, la vicepresidencia de la República tiene actualmente un decreto ejecutivo firmado por el presidente Lasso, donde se le delega al vicepresidente de la República la gestión de los riesgos, enfocados básicamente al tema de salud pública, por supuesto, por el tema del fenómeno del Niño. Entonces ya debería iniciarse un proceso de transición para ver qué se tiene previsto, cuáles son los proyectos, cuáles son los mecanismos de prevención, de mitigación, etcétera. Y por supuesto ya en otros temas que son los que vienen aquejándonos permanentemente, como es el tema de la inseguridad. Es algo que debería estar ya en una transición con el ministro del Interior saliente, si es que acaso el presidente Noboa va a decidir mantener esta separación entre el Ministerio de la Política o el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, que es algo que lo resuelve él, según el artículo 147 de la Constitución. Y me parece que si se puede trabajar en esos temas, y principalmente también, porque para todo esto que le estoy hablando, que es política pública, usted requiere presupuesto. Y nosotros ya tenemos un presupuesto que está dejando armado el presidente saliente, y que va a tener probablemente que ser revisado por el presidente actual, por el presidente entrante,
sobre la base de una autorización que tendrá que dar para el efecto la Asamblea Nacional. Entonces, importante será también ir conociendo ya quién va a ocupar la cartera de Economía y Finanzas, porque sobre la base de eso vamos a poder ir trabajando con un presupuesto que, insisto, ya está. Entonces, me parece que por ahí vienen las prioridades actuales de la transición para que el presidente Noboa, una vez que asuma el mando, tenga conocimiento del estado actual de estos 3 o 4 problemas que hoy tenemos y que me parece a mí, no sé, salvo alguna otra opinión, pero me parece a mí que son hoy los que inmediatamente tienen que entrar a ser atendidos por el presidente, pero principalmente por su equipo de ministros, que son básicamente quienes ejecutan la política pública. Doctor Quintana, estamos virtualmente a un mes aproximadamente del arranque del nuevo gobierno, y sería lo deseable que desde el primer día arranque ya con la continuidad de temas como usted ha señalado: problema energético, gestión de riesgos, tema seguridad. Habrá que agilizar los procesos en la administración entrante de tal manera que llegue con cabal conocimiento de causa de la problemática. Yo creo que sí, y por eso yo sí he sido insistente en estos días, en otros espacios donde me han invitado a conversar sobre este tema, en que es fundamental que nosotros conozcamos ya el equipo de gobierno, el gabinete propiamente del presidente Daniel Noboa, porque creo que no hay tiempo que perder. Es decir, tenemos que comprender que él llega a ejercer el poder en un periodo de transición. Es un gobierno corto de años 5 meses. Entonces, llegar a partir del 30 de noviembre o del 1 de diciembre a querer empaparse recién de las cosas, me parece que va a hacer perder mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, yo he visto ya que hay transiciones ministro-ministro en el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. He visto que ya ha habido algunas primeras reuniones entre el ministro Ron saliente y el nuevo ministro que va a ejercer el cargo, me parece que es de apellido Luque. Entonces eso debería empezar a replicarse en otras carteras de Estado, lo que ya ha empezado a hacerse en la presidencia, lo que también empezó a hacerse desde la semana anterior, incluso en la vicepresidencia de la República, para que el presidente Noboa reciba yo creo que un informe, un panorama general del estado actual de la función ejecutiva, y sobre la base de eso él pueda ir tomando decisiones y ya empezando a delegar cuestiones a sus próximos ministros para que la cosa arranque ya. Yo creo que estos 3 o 4 asuntos que hemos conversado son fundamentales de empezar a resolverlos inmediatamente, al menos el tema riesgos, el tema energía, y empezar a dar luces de que va a haber un cambio en la problemática de la inseguridad. Doctor Quintana, el tema político, la relación con la Asamblea Nacional será fundamental para proyectos, para legislación, y si la Asamblea se va a posesionar antes, debiera avanzarse más rápidamente. A ver, yo creo que aquí debe haber si usted quiere, una suerte de doble manejo, porque yo creo que hay prioridades para el país como son las que hemos conversado, entre otras porque usted tiene problemas con el IES, tiene problemas en el Ministerio de Salud Pública, principalmente con el abastecimiento de medicamentos y de esa clase de insumos. Entonces, usted para eso requiere, porque el presidente, y yo sostengo, el presidente no es un pulpo, no tiene tentáculos y no puede alcanzarse, pues porque si fuese así, constitucionalmente no sería necesario que el jefe del Estado nombre ministros. Usted nombra ministros, y esa es la idea según nuestra Constitución, para que ejecuten la política pública que el presidente quiere implementar en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, me parece a mí que estas necesidades, estas prioridades que tiene ahora el país, las puede atender dedicado exclusivamente con su gabinete, sin necesidad de dejar de lado lo otro, que es fundamental, porque tampoco olvidemos que una de las propuestas de campaña del presidente Noboa, y eso está en su plan de gobierno, es la convocatoria a una posible consulta popular. Y es más, lo ha dicho ambiciosamente dentro de los 100 primeros días. Hace unas semanas conversábamos con usted mismo y claro, analizábamos que eso, si no se lo hace rápido, pues va a ser muy complicado de ejecutarlo dentro de los 100 primeros días. Entonces, me parece que paralelamente a este equipo de ministros, secretarios que tendrán que ejecutar política pública en este tema, tendrá él también que manejar un frente político y también jurídico que le ayude a llevar adelante una consulta popular. ¿Y por qué es importante esto? Porque probablemente, y esto dependerá
de que si se llega a presentar el pedido ante la Corte Constitucional, dependerá del dictamen de la Corte. Entonces, la Corte probablemente pudiese señalar que hay cuestiones que requieren acudir al procedimiento del artículo 104 de la Constitución, es decir, un plebiscito. Pero también pudiese decir que hay ciertas preguntas que el presidente Noboa quisiera hacer y que no necesariamente deben pasar por plebiscito, sino que requieren modificaciones constitucionales. Y entonces ahí la cosa podría tornarse un tanto más engorrosa, porque eventualmente le podrían decir que hay temas que requieren acudir al trámite de la reforma parcial, donde, y usted lo conoce, según el 442 de la Constitución, requiere intervención previa de la legislatura y un doble debate con un plazo de espera de 90 días entre primer y segundo debate. Entonces me parece que, y en esto yo lo digo con mucho respeto, por supuesto, hay que aprender del error ajeno. Yo creo que el fracaso de la consulta popular de febrero pasado en mucho se debió a que el presidente Lasso descuidó desde el plano político y también desde el plano jurídico el contenido de esa consulta popular. Y eso, entre otros factores, además da destiempo, ¿no? Sí, entonces me parece que la consulta popular, si se va a hacer, se tiene que hacer de entrada, pero una consulta popular bien hecha, sabiendo lo que se quiere preguntar y también teniendo claro para qué se quiere consultar lo que se vaya a preguntar. Es decir, si uno toma el plan de gobierno del presidente electo, usted tiene unos 4 o 5 ejes temáticos: seguridad, tema institucional, tema económico, entre otros, que se quiere meter en la consulta popular. Pero al día de hoy usted y yo no deberíamos estar sentados acá probablemente discutiendo sobre si va a haber o no consulta popular, o especulando quién va a ser el encargado de la arquitectura política de este gobierno, sino sobre la certeza de saber quién es ya el ministro de gobierno que va a reemplazar al doctor Cucalón, y estar discutiendo el contenido mínimo de unas preguntas, ¿no? Y eso es lo que le hemos, digamos, algunos hecho presente al presidente Noboa. ¿Qué es lo que va a preguntar? ¿Cuál es el contenido de las preguntas? Porque, insisto, de eso dependerá mucho el criterio de una Corte Constitucional que, hay que decirlo también con toda la frontalidad del caso, en materia de consulta popular no es muy dadivosa, que digamos. No sé si eso ya está en conocimiento del presidente Noboa. Es decir, las consultas populares acá no son soplar y hacer botellas. Entonces, por eso creo yo que hay que tener ya un equipo político que esté dispuesto y que esté ya gestionando el tema con las bancadas de la Asamblea Nacional, previendo, anticipándose que probablemente hay cosas que debieran pasar por la vía de la reforma parcial. Por ejemplo, pensemos que el presidente Noboa insiste en la idea de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Pensemos que el presidente Noboa insiste en una reforma estructural a la función judicial, que son temas que a mí me parece que deberían ir. El presidente Noboa ha hablado de reforma a la justicia, sí lo ha dicho. ¿Ya? Entonces, esos son temas que probablemente no pueden pasar ni por plebiscito, seguramente no pueden pasar por plebiscito, pero incluso tampoco merecerían el trámite de la enmienda constitucional, sino tal vez de la reforma parcial. Entonces necesita un articulador político con las bancadas, porque el referéndum ratificatorio de una reforma parcial, según nuestra Constitución, solo se puede dar si es que la Asamblea Nacional en segundo debate aprueba un eventual paquete de reformas parciales. Y lo otro es pues su frente jurídico, es decir, que constitucional, legalmente, las preguntas estén hechas de tal manera que puedan sortear este muy complicado obstáculo que se llama Corte Constitucional. Entonces me parece que si él logra armar un buen equipo de ejecutores de política pública para atender 3 o 4 necesidades puntuales en este periodo transitorio de su gobierno, y a la par llevar adelante y cumplir su promesa de campaña de la consulta popular, por una consulta popular bien hecha, me parece que está labrando el camino, incluso probablemente a una posible reelección, pero dependerá de su administración. Bueno, contenido y tiempo. Efectivamente. En un periodo tan corto. Tenga usted en cuenta, una consulta popular en Ecuador, si es que se la hace bien y rápido, tarda al menos 4 meses. Entonces, dejar pasar mucho tiempo desde la posesión me parece que lo pone en una situación políticamente complicada, porque, insisto, él recibe un país con una serie de temas urgentes en los cuales la gente quiere ver que haya atención: energía, seguridad, carreteras, un sinnúmero de necesidades que tiene la población. Entonces, si usted deja pasar mucho tiempo en un país donde además las consultas populares son utilizadas como mecanismos para refrendar o desaprobar la buena o mala gestión de un gobernante, eso lo coloca a él en una situación de riesgo. Entonces, por eso insisto, hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo también rápido. Doctor Ismael Quintana,
es atribución del presidente, de acuerdo con la Constitución, asignar las tareas en este caso a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Debiera continuarse con lo que hoy hay o será decisión final de Daniel Noboa? Pero ¿cómo hacer esa transición que permita por lo menos enrumbar lo que se está haciendo frente a los desafíos de la nueva administración? A ver, el problema que tenemos con nuestra Constitución es que los vicepresidentes son una especie, solemos comentar esto con el doctor Ollarte, decimos, claro, son una especie de ministro sin cartera, ¿no? Porque claro, cuando usted como presidente designa a su ministro de Trabajo, sabe que esa cartera se va a encargar de la política pública laboral, tal como si usted nombra a su ministro de Salud, a su ministro de Defensa. Pero cosa distinta sucede con la figura vicepresidencial, que tiene como única misión constitucional el esperar a que el presidente se ausente temporal o definitivamente del cargo para sucederlo o reemplazarlo. Por eso es que el artículo 149 de la Constitución indica que el vicepresidente de la República, mientras no reemplace al presidente, ejercerá las atribuciones, las funciones que el jefe del Estado le delegue. Daniel Noboa ha indicado, y esto me parece que es ya público, desde incluso la campaña de segunda vuelta, que la vicepresidenta Abad se encargará o tendrá, digamos, alguna incidencia en la política pública migratoria. Me parece que ayer se ratificaba en algún comunicado que circuló en redes sociales. Yo no vi que eso esté colgado en las cuentas del presidente electo, pero es algo que circuló, donde finalmente se ratifica un encargo en el tema de la política pública migratoria. Eso supone entonces que la vicepresidencia de la República tiene que dar un giro en su estructura, en su andamiaje interno, porque actualmente esa vicepresidencia cuenta con 3 subsecretarías. Me refiero a la vicepresidencia que está ahora administrada por el doctor Borrero, que tienen cargos específicos en temas de salud. Evidentemente tiene una estructura armada y volcada al cumplimiento de esos encargos. Con Abad la cosa va a tener que cambiar, porque ella no va a manejar temas de salud, va a manejar, lo ha dicho el presidente Noboa, temas de migración y temas de fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y otras naciones, ha dicho del África, del Caribe y otros, y en Latinoamérica en general. Entonces, evidentemente, la estructura interna de la vicepresidencia, subsecretarías y ese tipo de dependencias internas van a tener que jurídicamente acomodarse al cumplimiento de estos encargos, que oficialmente, y usted en eso tiene razón, veremos si finalmente eso termina dándose una vez que él asuma el poder y firme el decreto eventualmente de delegación de funciones. Y eso le obligará a la vicepresidenta electa a tener una permanente comunicación y coordinación de tareas con Cancillería por el tema migratorio. Es fundamental entonces que ella empiece ya conversaciones con la próxima canciller, que entiendo es Gabriela Sommerfeld. Va a tener que coordinar con Semplades, va a tener que coordinar con el Ministerio del Interior, probablemente incluso con el próximo, quien sea designado ministro de Gobierno. Entonces, es una tarea que va a tener que empezar a darse desde esa arista, y para eso además se va a requerir presupuesto que al día de hoy, de las cifras que ha expuesto la secretaria general de la administración saliente, de la vicepresidencia me refiero, no habría. Es decir, esa vicepresidencia tiene hoy $3.096.000 de presupuesto, y de eso ya habría sido ejecutado alrededor de 3 millones. Quiere decir que hoy esa vicepresidencia va a ser recibida con más o menos $96.000 que prácticamente quedan para pago de nómina. Entonces ahí hay un tema presupuestario que la vicepresidenta va a tener que llegar a aclarar con el próximo ministro de Economía y Finanzas. A propósito del tema, siempre será importante la contribución cívica, la contribución para, como señalaba, el éxito de una administración, más allá del pensamiento o la ideología política. Le pregunto, doctor Quintana, porque lo vimos en un video, usted está contribuyendo desde afuera para que haya esta transición ordenada. A ver, yo recibí, y en esto quiero ser muy claro, una invitación de la vicepresidenta electa para acompañarle en esta etapa de su transición vicepresidencial, para efectos de que yo le brinde desde afuera, como usted ha indicado,
soporte, un apoyo desde el plano jurídico, que es lo que a mí me corresponde, en todo lo que ella va a realizar en su gestión vicepresidencial. Aclaro esto porque yo no voy a desempeñar cargo público en el gobierno. Yo sí creo que hay maneras de vincularse hacia lo público sin necesidad de asumir un cargo o una función, y me parece que, como usted ha dicho, más allá de que uno pueda coincidir o no con la forma de pensar de la vicepresidente, yo sí rescato algo, y eso es lo que me motivó a colaborarle, a decirle sí, le voy a colaborar en su etapa de transición. Y es que es una persona que tiene una forma de pensar que se debe a postulados ideológicos, con los cuales uno puede, insisto, coincidir o discrepar, pero me parece que es rescatable que al día de hoy, donde se espera que los políticos sean supuestamente pragmáticos y no obedezcan a su ideología, alguien que aparezca diciendo, bueno, yo tengo esta visión, tengo esta forma de pensamiento, me parece no solo valiente, sino útil. Así que ese va a ser mi rol. Por eso usted me habrá visto ese día acompañándole en su primera reunión con el vicepresidente de la República. Entonces mi rol va a ser colaborarle desde afuera en lo que ella me pida, y daré mi opinión. Las decisiones las tomará ella, y las tomará pues ya cuando asuma incluso el cargo con su equipo de funcionarios de confianza. Insisto, ratifico, yo no voy a estar ahí, pero voy a estar cercano desde afuera para apoyar el éxito de su gestión, porque a la larga la gestión exitosa de ella y del presidente Noboa me parece que es también, aunque suene repetitivo, redundante, creo yo que es el éxito y el bienestar para todo el país, y creo fundamentalmente que esta es probablemente la última oportunidad que nosotros tenemos, y me refiero a ese sector de la población que cree que la administración pública debe hacerse pensando en el bienestar común y sobre la base del respeto a la ley y no sobre la base de la corrupción. Esta es nuestra última oportunidad para hacer las cosas bien y evitar que un régimen autocrático como el de Correa retorne al poder. Al menos sentar las bases. Estamos conscientes que en año y medio va a ser difícil, pero sentar las bases por lo menos para retomar esa confianza en los administradores públicos. ¿Qué le preocuparía a usted en este momento de transición? Me preocupa el silencio del presidente Noboa, y se lo digo así francamente, y por eso aclaro que yo no tengo vinculación laboral con el próximo régimen. ¿Sí? Me preocupa el silencio del presidente Noboa en muchas cosas, principalmente en estos días. Yo sé que él está fuera y entiendo que está llevando adelante una agenda internacional entre Estados Unidos y España, pero habría esperado de él una presencia aquí en el país para empaparse un poco del problema energético. Entonces me preocupa eso, es decir, me preocupa nuevamente una desconexión entre el mandatario y la realidad social que enfrenta el país. Déjame decirle, para que continúe, doctor Quintana, incluso por propia iniciativa del presidente electo Daniel Noboa, pidió un consejo de seguridad del COSEPE. No se ha dado. ¿Está esperando eso? No se ha dado. Que venga. Entonces, me parece que él, digamos, ya está bien. O sea, yo sé que el presidente conduce constitucionalmente la política internacional, nuestras relaciones internacionales, pero creo yo que no pasamos por un mal momento en ese ámbito. Es decir, creo que más bien Ecuador, porque esto es resultado, y hay que reconocer también las cosas buenas, de una muy buena cancillería que hizo Juan Carlos Holguín, y me parece que fruto de eso Ecuador no está atravesando una crisis en sus relaciones internacionales. Sé que él tiene que ir a presentarse con organismos internacionales, básicamente algunos de financiamiento, pero creo que las prioridades internas aquejan más. Y me preocupa en segundo lugar que a escasas 3 o 4 semanas no conozcamos quiénes van a administrar o manejar las principales carteras de su gabinete. El Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, y en este caso se ha vuelto urgente conocer quién va a ser su próximo ministro de Energía y Recursos Naturales. Ese tipo de cosas, yo no estoy diciendo que él no esté trabajando en eso, pero me parece que sí falta comunicar mejor este tipo de decisiones que se están tomando. Apenas hoy conocemos 4 o 5 ministros que van a ser, entre ministros y secretarios, la nueva canciller, me parece que la ministra de la Producción,
el ministro de Agricultura y me parece que el secretario de Comunicación, además del nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. Pero resulta que el gabinete está compuesto más o menos de 55 a 57 personas, el gabinete. Y resulta que de eso tenemos 4 o 5, a 3 o 4 semanas. Entonces, no quisiera yo pensar que no hay equipo o que no hay gente que va a acompañar al presidente Noboa. Entonces, eso me preocupa porque el día de hoy ya deberíamos tener certezas de quiénes van a estar al frente de estos ministerios para efectos de iniciar las transiciones correspondientes y que el gobierno arranque ya, porque no hay tiempo que perder. Doctor Quintana, usted entre los diferentes temas ha tocado un tema fundamental como es la comunicación oportuna. Y esto hay que decirlo y lo hemos criticado de manera reiterada, el fracaso total de este gobierno saliente. La comunicación del nuevo gobierno para que no caiga desde esa visión respetable, por cierto, de la empresa privada. Otra cosa es manejar la cosa pública con todas las dificultades, los procesos engorrosos, los obstáculos. La comunicación tendrá que ser, pero no solo prístina, sino oportuna del nuevo gobierno. Sí, y ahí me parece que es donde hay que empezar a corregir cosas desde ahora. Entonces, insisto, la gente quiere conocer la posición del presidente electo, quiere saber qué visión tiene, quisiéramos saber cómo plantea él resolver el problema energético, porque esto no es un tema que se va a solucionar después del feriado, pues no, es un tema que va a continuar de aquí hasta enero probablemente, cuando él ya esté en funciones. ¿Cómo lo va a resolver? Es más, ¿quiénes van a estar al frente de las principales empresas públicas relacionadas con los sectores estratégicos? Vea lo que está pasando o que va a pasar a mediados de noviembre, con fiscalías llevando a proceso penal a una cúpula de funcionarios de las distintas empresas del Estado manejadas por la función ejecutiva. ¿Qué postura tiene el presidente electo respecto a eso? ¿Quiénes van a llegar a ocupar esos cargos? Entonces, ese silencio a mí me preocupa. Y me preocupa porque, insisto, no quisiera, y usted en eso también tiene razón, don Miguel, no quisiera que empecemos a repetir en gran medida los errores que cometió el presidente Lasso y que lo han llevado a no poder terminar su mandato, porque el presidente Lasso fue electo para un periodo completo de 4 años, 2021-2025, y diferentes circunstancias, unas que no dependen de su voluntad, pero otras que sí estaban al alcance de sus manos, como era precisamente saber rodearse de gente que le apoye para sacar adelante un proyecto de gobierno, le ha llevado a esta terminación anticipada, a este recorte anticipado de su periodo de gestión. Y eso es algo que el presidente Noboa no se puede permitir. Pero nos falta un poco de respuesta, ¿no? Creo yo que sí hace falta ya presencia del presidente electo, al menos ya para empezar a dar criterios, porque yo sé que él no puede todavía tomar decisiones, no es todavía el presidente en funciones, sigue siendo el presidente Lasso, pero claro, se hicieron algunos anuncios luego de la primera reunión con el presidente Lasso, y entre otros era el tema del COSEPE, y ni siquiera eso se ha dado, ¿no? Es decir, es un presidente que sigue estando fuera del país, mientras aquí en el país hay necesidades urgentes que atender. Entonces ojalá eso se vaya corrigiendo. Incluso, doctor Quintana, el diseñar políticas sociales, porque cuando uno lee con detenimiento los planes de gobierno, hay que ser realistas. Una cosa es el plan que se presenta y otra cosa cuando hay que lidiar con la realidad del manejo de la cosa pública. Diseñar políticas sociales, la relación con los sectores sociales. No nos olvidemos que en este país hay actores políticos que representan a gremios, a sectores como el indígena, que incluso antes de que se posesione ya está hablando el señor Issa de hacer un paro el próximo año. Eso es una locura, y espero yo que el presidente Noboa sepa manejar eso con la rigurosidad que la ley lo permite. No podemos nosotros seguir como país sometiéndonos a la política del chantaje de un líder indígena que nunca ha participado en una elección, que nunca ha sido capaz de presentarle una propuesta, un plan de gobierno al país. Porque si el señor Issa y su agrupación tienen una visión del país, tienen una forma de ver la administración pública y tienen una forma de querer ejecutar política pública, preséntese a las elecciones, sea candidato, gane una elección y gobierne. Si el señor no tiene impedimento o inhabilitación constitucional o legal para
para presentar candidatura. Tuvo la oportunidad de hacerlo en esta elección anticipada y no lo ha hecho. Entonces, ya esto ya cansa. O sea, les soy bien franco, esto molesta y aburre, de que el presidente electo ni siquiera ha asumido el cargo, ni siquiera se ha posesionado, y usted ya tiene a un señor que desde 2019 viene acostumbrándole al país, o malacostumbrándole al país y a los gobiernos de turno a someterles a la política del chantaje. Es decir, si usted no cumple mis 15 demandas, yo pongo mis huestes en la calle el próximo año y le armo paro. ¿A razón de qué? A razón de nada. Entonces esperemos que ahí, ministro del Interior, ministro de Gobierno, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, pues estén atentos para efectos de prevenir cualquier intento de nuevamente paralizar el país. Yo creo que esto ya estuvo bueno. Es más, incluso hay líderes políticos, incluso del correísmo, que han salido a cuestionar la actitud beligerante, desafiante, amenazante de un líder indígena que hace rato desvirtuó sus luchas y que debiera estar procesado penalmente por la serie de desmanes que ha cometido aquí, ¿no? La verdad. Ojalá ahora sí, si es que vuelve, esperemos que eso no ocurra, pero si vuelve a haber un intento de un 2019 o de un 2022, octubre y junio, respectivamente, en el gobierno del presidente Noboa, que eso se responda, se repela con toda la rigurosidad que la legislación en el Ecuador lo permite. Ahora, a propósito de este personaje y los desafíos de la nueva Asamblea Nacional, se ha hablado de retomar la amnistía en la Asamblea, para lo cual requieren 92 votos. ¿Usted cree que eso debiera ser una prioridad de la Asamblea? Para él, para Patiño y otros. Bueno, pero esas amnistías ya se dieron. Las aprobó la Asamblea Nacional, que fue cesada en funciones en mayo. Ese es un tema que más bien tiene que ser respondido por la Corte Constitucional, porque hay una acción de inconstitucionalidad que se presentó contra esa resolución parlamentaria que inconstitucionalmente les concedió amnistías por delitos que, según el artículo 80 de la Constitución, no son susceptibles de amnistía. Se trataba de delitos claramente comunes que no son susceptibles constitucionalmente de amnistía. Entonces, más bien ahí hay que esperar a que en algún momento a nuestra Corte Constitucional le dé ganas de responderle al país si es que la Asamblea en ese contexto obró bien u obró mal. Y creo yo que si hay un intento ulterior en la Asamblea de otra vez ir amnistiando a personas que han cometido delitos contra la administración pública o personas que han tratado de atentar delictivamente también contra la institucionalidad del Estado, para eso constitucionalmente no están las amnistías. Y en ese sentido habrá que responder con toda la dureza y la crítica que corresponda. Si es que la Asamblea nuevamente cae en este burdo intento de anular la acción de la justicia, mal utilizando una atribución constitucional que tiene otra finalidad. Y más allá de eso, porque me parece que hay tanta legislación represada en la Asamblea Nacional, que el trabajo de esta próxima legislatura debe ser ese, sacar los proyectos de ley que quedaron pendientes para primero, para segundo debate. Ley de gestión de riesgo está allí, supuesto, ya viene el fenómeno del niño. Está ahí para segundo debate la propuesta de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. Habían algunas propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en los contextos de gestión de riesgos y este tipo de cosas es fundamental para el tema compras públicas. Había una propuesta que presentó, me parece que incluso fue la Corte Nacional de Justicia o el Consejo de la Judicatura, no me acuerdo, de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, precisamente para que se genere una reforma a nivel legal para corregir estos problemas de competencia que se ha dado respecto de los jueces que resuelven las acciones de protección, las medidas cautelares y los habeas corpus a mansalva, además de la discusión sobre el tema del establecimiento de judicaturas constitucionales especializadas. Entonces, como usted puede ver, don Miguel, solo aquí hemos hablado de 4 o 5 proyectos de ley que ya están ahí y que debieran capturar la atención de la próxima legislatura, en lugar de andar perdiendo el tiempo en este tipo de jugarretas políticas. Además de que el presidente Noboa tiene este plan de ir presentando, conforme el 140 de la Constitución, proyectos urgentes en materia económica, que sin lugar a dudas le van a poner una camisa de fuerza a la siguiente Asamblea Nacional, porque hay 30 días para tramitarlos,
para efectos de poder dar solución a problemas también que tienen que ver con la política económica en el país. Quiero aprovechar su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Doctor Ismael Quintana ha dado sus conocimientos de un tema aparte. ¿Qué opina usted el procesado, el condenado, 2 sentencias, Jorge Glass de Espinel, ex vicepresidente de la República, está pidiendo, se podría calificar de un obstáculo más al juez dentro del proceso que quiere formular cargos la fiscal general por presuntas irregularidades en Manabí? La reconstrucción de Manabí. La reconstrucción de Manabí. Está pidiendo al juez que solicite a la Asamblea que le autorice. ¿Acaso que es el vicepresidente? Yo creo que él se quedó detenido en el año 2017-2018. Cierto es que el artículo 120, número 10 de la Constitución indica que es una atribución de la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y del vicepresidente de la República. Pero esta especie de inmunidad de enjuiciamiento penal que le da la Constitución a los 2 mandatarios es una inmunidad que se aplica mientras ejerce el cargo, pues. No cuando usted ya dejó de ser vicepresidente. Es decir, si bien es cierto, la conducta por la cual la Fiscalía pretende formularle cargos se pudo haber cometido cuando él en 2017 o 2016 era vicepresidente de la República, al día de hoy él ya no ejerce el cargo, por lo tanto la inmunidad ya no le alcanza y por lo tanto lo que debiera hacer este juez Rivera de la Sala Penal de la Corte Nacional es rechazar liminarmente ese petitorio. La Asamblea no tiene competencia para autorizar o no autorizar el enjuiciamiento penal a un ex vicepresidente de la República. Él ya no tiene esa protección, esa inmunidad constitucional. El vicepresidente hoy no se llama Jorge Glass, se llama Alfredo Borrero, y en 3 o 4 semanas pasará a llamarse Verónica Abad. Así que yo no sé qué abogado o quién le aconsejó ingresar ese escrito, pero sin duda alguna es otro más de los intentos por dilatar un proceso penal que ya está lo suficientemente dilatado por acciones, omisiones, negligencias del juzgador que está a cargo de ese caso. Así que espero que no se acepte ese pedido, porque claro, si es que se lo acepta, eso va a ser oficiado a la Asamblea, esperar a que la Asamblea se instale, esperar a que haya la mesa directiva de la Asamblea para que en una de las sesiones se ponga en el orden del día el conocimiento de la providencia del juez Rivera, para que la Asamblea haga el debate que estamos haciendo aquí nosotros en 2 minutos y concluya, como ya ha ocurrido en otros casos, que no tiene competencia para autorizar o no el enjuiciamiento penal de un ex vicepresidente de la República. Yo no sé quién le hizo creer que las inmunidades acá son per secula seculorum, es decir, el señor ya no tiene inmunidad y tiene que ser formulado cargos y someterse a la justicia como cualquier otro ciudadano más. Muchas gracias al doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amable. En la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana con 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria, buscando la verdad. Volvemos para hablar cómo está el sector turístico ecuatoriano a propósito del feriado que se inicia esta tarde y se extenderá hasta el domingo próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel